Bueno, llegó el momento del análisis frente a frente con el exgobernador Alejandro García Padilla y el representante Enrique Quiquito Meléndez. Saludos, bienvenidos. Bien, buenas tardes a ti, a Quiquito y al país que nos está viendo. A Cuamo, que aquí dos cuameños hoy. Cuamo is in the house. Bueno, vamos a ver qué dice Cuamo is in the house sobre este tema. 174.761 casos activos en Puerto Rico de pensión alimentaria. ¿Me pueden creer ustedes que hoy la secretaria de ASUME, Nicole Martínez, señala que hay 114.940 casos en atraso y ella no tiene personal para poder atender todos estos casos? Y yo no pienso en casos ni en números, yo pienso en cada niño que no está recibiendo ese dinero, cada madre que debe estar desesperada buscando la alternativa. ¿Cómo es posible que esto no se supiera antes? Que no se le haya informado al gobernador, a la Asamblea Legislativa, porque yo estoy segura que en Puerto Rico habría cientos de voluntarios para poner esto al día. Ivonne, de 174.000 casos, solo 60.000 más o menos están al día, de 174.000. En cuanto a cuánto personal tiene el departamento, ¿verdad? En este caso el Departamento de la Familia, la Subsecretaría de ASUME, de los 300 y pico de empleados que tiene la agencia, que tiene el ASUME en particular, menos de la mitad están dedicados a aquello para lo cual la agencia fue creada, que es las pensiones alimentarias. O sea que recursos tienen. Me parece a mí que hay que redirigir personal. Mira, te voy a dar un ejemplo, y esto quizás le sirve a la directora de ASUME, ¿verdad?, como un ejemplo de buena fe. En DACO, cuando se acercan fechas importantes, el secretario tiene la facultad de investir a todo el personal de la agencia de las capacidades de un inspector, ¿verdad? Aquellos que cualifican, ¿verdad?, que tienen los requisitos para ser inspector. Y cuando DACO se tiraba a la calle, en aquella época, por lo menos cuando yo era secretario, pues iba hasta mi secretaria, era inspectora en ese día. Pues la agencia debe relocalizar empleados de la propia agencia para destrancar ese tapón de casos que, como tú dices, lo que hace es que hay niños, ¿verdad?, atrasados. Si se le puede asumir responsabilidad a la agencia, cuidado, porque ella misma dice que hay algunos de los atrasos que se refieren a problemas en el trámite de las propias partes peticionarias, ¿verdad? Excluyendo eso, donde el atraso sea adjudicable a la propia parte, cuidado, porque una parte afectada puede llevar un mandamus y el tribunal puede ordenarles, ¿ves? Y si eso empieza a suceder, he visto unos anuncios extraordinarios de servicios legales de Puerto Rico para hacer esto, pues entonces la agencia va a estar en un problema ante la justicia. Pero me parece que los recursos hay que redirigirlos a aquello para lo cual la agencia fue creada. Yo creo que hay que mirar esto con mucho cuidado. Esto es un asunto que hay que manejar con mucha sensibilidad. Estamos hablando de madres y padres, alimentantes y obviamente también los niños, sus hijos. Aquí hay un desfase, algo está pasando. No está claro, y de la información que ha trascendido públicamente, no quedó claro, como menciona el compañero, dónde es que está el problema. Porque sí hay un issue, ¿verdad?, de que hay atraso. Una cantidad horriblemente alta. Pero también tenemos que ver que en el personal de la agencia, estamos hablando de que la agencia tiene el 50% del personal que tenía hace unos años. Tiene obviamente una gran cantidad de casos. De eso, me parece a mí que hay que mirar qué es lo que provoca el atraso. Si el atraso precisamente son controversias entre las partes o algún issue en la agencia. Ciertamente, mantener personal con entre 1.500 y 1.800 casos, eso no va a funcionar porque no hay manera que un funcionario, el que sea, pueda trabajar con 1.500 o 1.800 casos para resolver, porque ciertamente alguien se va a quedar atrás. Por lo tanto, sí es importante redirigir recursos y buscar la manera de que de los que tiene la agencia
pueda investirse de alguna manera en este tipo de personas que hacen este análisis, que tampoco es fácil porque hay que educarlos, ¿verdad? Hay un proceso de educación que hay que hacer y adiestramiento a estas personas. Pero también hay que buscar la forma de ver cuál es el problema y determinar si es necesario acudir entonces a la Junta de Control Fiscal para ver de qué manera podemos liberar a algunos chavitos de algún sitio para inyectarle a esto, porque esto es un asunto social importante que tiene un impacto directo en la calidad de vida de mucha gente, particularmente el sector más sensible, que son nuestros niños. Pero el gobernador tiene acceso a la Junta de Supervisión Fiscal continuamente. Si es que la agencia no le ha llevado esta información al gobernador, uno puede entenderlo. Si la secretaria ya había llevado esta información, realmente no es entendible porque no se ha hecho nada. La ausencia de recursos no es. O sea, los recursos están. Cuando no se había reestructurado la deuda del país, yo entiendo que una agencia dijera que no tiene los recursos suficientes. Pero la agencia va al Senado y a la Cámara a pedir el presupuesto que le asignan. Por lo tanto, yo entiendo que la verdad la directora asume puede decir si tuviera más haría más. Pero me parece a mí que si menos de la mitad de los empleados de la agencia están dedicándose a aquello para lo cual la agencia fue creada, pues me parece a mí que hay que redirigir recursos. Yo creo que no hay excusa. Y te voy a decir el mejor ejemplo de que no hay excusa. Es que antes eso no estaba pasando. Antes, con más o menos el mismo número de empleados, eso no estaba pasando. Me gustaría asumir otro tema, si me lo permiten, claro, porque la situación en vivienda también es preocupante. 5 años, familias esperando, no porque le aprueben, sino porque evalúen todavía su caso. Un 25% de los casos afectados durante María todavía no han sido atendidos por el Departamento de la Vivienda, y realmente esto es extremadamente preocupante. 5 años. El otro día hablábamos aquí, Ivonne, tú nos preguntabas porque el 99% de los fondos asignados, 99% de los fondos asignados para rehacer el sistema eléctrico luego de María no habían sido utilizados 5 años después. Hoy vemos que una cuarta parte de las residencias que tienen que ser evaluadas por el Departamento de la Vivienda, 5 años después no han sido evaluadas. 5 años y 3 gobernadores después no han sido evaluadas. O sea que aquí, buscar a quien echarle la culpa, me parece que está demasiado diluida. Pero lo cierto es que no pueden echarle la culpa a nadie. Esto no es aceptable ninguno de los dos temas, y me parece a mí que hay que poner el punto sobre la IE y, por supuesto, ¿verdad?, con el mayor respeto, como lo digo siempre, son los temas en los cuales los jefes de agencia no protegen al gobernador. Estos temas, estos problemas, se supone que no le pasen al gobernador, pero le están pasando. Ahora el gobernador tiene que tomar acción al respecto, y entonces pues analizaremos aquí cuál es la reacción que toma el gobernador o la acción que toma el gobernador en el caso de Asume y en el caso de Vivienda. Yo creo que aquí hay que mirar esto, yo tengo bien un cuidado porque ciertamente hoy, casualmente hoy, se anuncia, el gobernador anuncia junto a Cortree que el gobierno federal por fin ha permitido que se utilice el concepto de working capital, o sea, dinero federal para poder iniciar una cantidad de programas y de proyectos que estaban pendientes, que no se habían podido iniciar porque el gobierno de Puerto Rico, al estar en quiebra, no tiene el pareo, y típicamente el gobierno federal funciona, ¿verdad?, para este tipo de programación, tanto en Stafford, en FEMA, como en los fondos CDBGDR, que son los de vivienda, funcionan a través de reembolso. El gobierno de Puerto Rico no tiene el dinero para poder entonces hacer la obra y después que se la reembolse. Así no funciona. Por lo tanto, hace unos meses se le otorgó un waiver a través de lo que le llaman el working capital, precisamente a los municipios, y salió una gran cantidad de proyectos inmediatamente. A hoy, como decía hace un minuto, hoy sale esa información para que y ya está disponible para el Ejecutivo y las agencias. Eso debe agilizar ese proceso que, oye, nadie puede estar conforme. Yo creo que es importante que el Departamento de Vivienda, y esto actúe con celeridad, pero los fondos CDBGDR, que los maneja HUD, créame, se pensaba que iba a funcionar con facilidad, pero han sido un tremendo dolor de cabeza. Bueno, pero este 25%, antes de irnos, lo lamentable es que si se aceleran los fondos, este 25% no puede ser atendido porque no ha sido evaluado. No ha sido evaluado. Esa es parte del problema. Terrible. Bueno, muchas gracias por el análisis. Nos veremos mañana.